Si te dijera que mis análisis daban normal, ¿creerías que tenía cáncer? Porque esa es la parte que a casi nadie le gusta escuchar. Crecemos creyendo que una enfermedad grave siempre avisa, siempre grita, siempre da señales claras. Pero, en mi caso, no fue así. Todo parecía normal. Yo seguía con mi vida pensando que todo iba bien, mientras algo fallaba dentro de mí. Silencioso, discreto, fácil de ignorar. No me desperté un día sintiendo que algo grave estaba pasando. Al contrario, pensé que no era nada. Los síntomas ignorados se vuelven rutina cuando confías demasiado. Cuando crees que, si fuera serio, alguien se habría dado cuenta. Nadie me creyó porque, durante mucho tiempo, ni yo mismo me lo creía. No sabía qué estaba pasando. Solo sentía que algo no encajaba. El problema es que nadie habla del diagnóstico tardío. Nadie habla de cuando vas, vuelves, repites pruebas que salen normales y te vas siempre con la misma sensación de falso alivio. Nadie habla del momento en que te das cuenta de que tu vida cambió antes incluso de que entendieras por qué. Fue cuando todo cambió, pero no de una forma dramática. Fue de un modo silencioso, casi banal. Esta no es una historia de heroísmo, ni de superación instantánea. Es sobre lo que se siente al descubrir una enfermedad grave cuando aún vivías como si nada fuera mal. Es sobre la confusión, el retraso, la incredulidad y el impacto real de todo eso en la vida posterior. Porque vivir con una enfermedad grave no empieza con el tratamiento. Empieza en el momento en que te das cuenta de que confiaste demasiado en él. Todo va bien. Y si crees que esto nunca te pasaría a ti, quizás sea precisamente por eso, por lo que hay que contar esta historia. Soy Rafael, tengo 34 años. Vivo en una ciudad común de Nueva York, de esas donde todo el mundo parece tener prisa y estar cansado al mismo tiempo. Mi vida, hasta entonces, era sencilla, nada extraordinario. Me levantaba, iba a trabajar, me quejaba del tráfico, me olvidaba de contestar mensajes, hacía planes que casi nunca salían adelante. Lo normal. Siempre pensé que mi vida iba tirando como podía. Todo parecía normal, y sinceramente, nunca fui el tipo de persona que se fija mucho en su propio cuerpo. Simplemente vivía. No sabía qué estaba pasando, pero tampoco pensaba que necesitara saberlo. Siempre he sido confiado, quizá demasiado, de los que creen que, si algo va mal, será obvio, una señal clara, un aviso grande, no un detalle pequeño. Así que seguía así pensando que conmigo no habría sorpresas. Si sentía algo raro, enseguida pensaba, es el estrés, es cansancio, cosas de la edad. Pensé que no era nada, y la mayor parte del tiempo ni se lo comentaba a nadie. Los síntomas ignorados se vuelven parte de la rutina cuando lo normalizamos todo. Mi rutina era tan previsible que casi vivía en automático. Trabajo, casa, móvil, dormir, repetir. Cuando algo se salía un poco del patrón, buscaba una explicación rápida y seguía. Confiaba mucho en que los análisis salieran bien, aún sin haberme hecho tantos. Solo el hecho de que nunca hubiera salido nada antes ya me tranquilizaba. Pensaba, si fuera serio, alguien ya se habría dado cuenta. Nadie me creyó porque yo mismo no creía que hubiera nada malo. Y fíjate que hoy, mirando hacia atrás, es fácil ver lo frágil que era esa normalidad, pero en aquel momento no lo parecía. Todo parecía bajo control. No estaba preparado para cuestionar eso. No estaba preparado para pensar en un diagnóstico tardío, y mucho menos en luchar contra una enfermedad grave. Esas cosas siempre parecían historias lejanas, de otras personas, de otras realidades, no de la mía. Vivía con esa sensación cómoda de que la vida seguía, incluso con pequeñas molestias aquí y allá. Nada que interrumpiera mi día, nada que me hiciera parar. Seguía creyendo que mi cuerpo aguantaba, y cuando alguien preguntaba si todo iba bien, respondía sin pensar, todo perfecto, todo parecía normal, incluso cuando en el fondo algo iba mal. Nunca olvidaré esa etapa precisamente porque parecía insignificante. No había drama, no había miedo, no había urgencia. Solo una vida común vivida de la forma más común posible. Aún no sabía que mi vida iba a cambiar. Aún no tenía ni idea de lo que era vivir con una enfermedad grave. Aún no existía un proceso de tratamiento. Aún no existía la vida tras el diagnóstico. Solo existía yo, viviendo, creyendo que todo estaba bien. Y quizá eso sea lo que más engaña al principio. Nada parece un comienzo, parece un día cualquiera, y fue exactamente así como empezó todo, cuando aún pensaba que no era nada. Antes de seguir, comenta aquí desde dónde estás escuchando esta historia, y suscríbete al canal para no perderte lo que viene después, porque a partir de aquí,
nada volvió a ser igual, y yo aún pensaba que no era nada. Al principio las señales eran demasiado pequeñas para preocuparse, eran cosas fáciles de explicar, una molestia extraña, un malestar que iba y venía, nada constante. Pensaba, será la comida, será el estrés, serán cosas mías. No sabía qué estaba pasando, pero siempre tenía una explicación rápida a mano. Los síntomas ignorados no aparecen como un susto, aparecen como algo inconveniente, que molesta, pero no te para, y seguí viviendo así. Cuando decidí buscar ayuda fue casi por insistencia, no por miedo. ¿Sabes cuando vas solo para confirmar que todo está bien? Era eso, me hice pruebas, escuché el discurso de siempre, análisis normales, todo dentro de lo esperado. Aquello me calmaba unos días, salía aliviado, pensando que había exagerado. Nadie tenía respuestas porque, teóricamente, no había ninguna pregunta urgente. Todo parecía normal de nuevo, solo que las señales no se iban del todo, volvían, no más fuertes, pero sí más frecuentes, y eso empieza a cansar. Empiezas a observarte demasiado, a prestar atención a cosas que antes pasaban desapercibidas, y cuando se lo comentaba a alguien, la reacción siempre era la misma. Pero si te acabas de hacer las pruebas, si ha salido normal, relájate. Nadie me creyó. Y poco a poco empecé a dudar de mí mismo. Intentaba ser racional todo el tiempo. Me decía a mí mismo que estaba exagerando, que estaba viendo cosas donde no las había. Cada nuevo síntoma venía acompañado de una nueva invalidación, un nuevo motivo para no investigar, un nuevo no es nada. Me sentía un poco atrapado, como si caminara en círculos. Algo iba mal, pero nadie parecía tomárselo en serio. Ni yo mismo podía mantener esa sensación por mucho tiempo. Hubo una fase en la que empecé a pensar que el problema era la ansiedad, que eran cosas de mi cabeza. Aceptaba cualquier explicación que me permitiera seguir adelante, porque parar para investigar de verdad significaba enfrentarse a la posibilidad de algo mayor. Y yo no estaba preparado para eso. Prefería creer que todo estaba bien, incluso cuando claramente no lo estaba. La frustración empieza ahí. Aún no es miedo, es cansancio. Es la sensación de hablar y no ser escuchado, de ir y volver del mismo sitio con la misma respuesta. Los análisis normales se vuelven casi una sentencia. Si en el papel pone que todo está bien, entonces el problema eres tú, y eso te afecta a la cabeza. Empecé a pensar que quizá lo estaba exagerando todo, que quizá era mejor dejar de buscar, pero el cuerpo no olvida, insiste, incluso cuando la mente intenta ignorarlo, y poco a poco, aquella confianza inicial fue dejando paso a una duda silenciosa. Aún pensaba que no era nada grave, aún estaba lejos de imaginar un diagnóstico tardío, pero ya no podía fingir que todo era completamente normal. Algo iba mal, y aunque no tuviera respuestas, eso empezaba a pesar. Seguía adelante porque era lo que me tocaba, sin respuestas, sin dirección, sin urgencia, solo esa sensación extraña de que algo no encajaba del todo, y fue exactamente en ese punto, cuando casi tiro la toalla, cuando las cosas empezaron a cambiar de forma más clara, pero aún no de la manera que yo esperaba. Llegó un momento en que ya no podía fingir que eran solo cosas mías. Las señales se volvieron más difíciles de ignorar. No era un dolor constante, no era algo que me dejara tumbado, pero era insistente. Esa sensación de que algo iba mal empezó a acompañarme a diario. Iba a trabajar, hablaba, reía, pero por dentro me quedaba esa mosca detrás de la oreja. No sabía qué estaba pasando y eso empezaba a desgastarme más que cualquier síntoma físico. Intentaba mantener la calma. No era pánico, era confusión. Un cansancio mental de intentar entender mi propio cuerpo. A veces pensaba que todo estaba bien, que estaba exagerando otra vez. En otros momentos venía una molestia mayor y pensaba, esto no es normal, solo que justo después recordaba todo lo que ya había oído. Análisis normales, nada preocupante, sigue con tu vida. Y yo seguía, a duras penas, hasta que surgió una explicación que parecía por fin tener sentido. Una de esas respuestas que encajan perfectamente, ¿sabes? Algo plausible, común, fácil de aceptar. Fue un alivio inmediato. Recuerdo la sensación de salir creyendo que al fin alguien había descubierto qué era. Aquello me trajo paz. Por primera vez en mucho tiempo pensé, ya está, ahora sí. Pensé que no era nada grave. Pensé que todo acababa ahí. Durante un tiempo, realmente creí que estaba solucionado. Volví a hacer planes, a relajarme, a dejar de observarme tanto. Me sentía un poco tonto por haberme preocupado antes. Pensé que todo no había sido más que un susto exagerado. Mi vida parecía volver a su cauce. Todo parecía normal de nuevo, al menos por fuera, y yo quería creerlo con todas mis fuerzas. Pero había algo raro en esa tranquilidad. No era miedo, era una desconfianza silenciosa. Las señales no habían desaparecido del todo, eran menos intensas,
más espaciadas, pero seguían ahí. Y eso genera una confusión enorme, porque no sabes si insistir o aceptar la respuesta que te han dado. Elegí aceptar, porque insistir agota, y porque aceptar era más cómodo. Me decía a mí mismo que todo estaba bien, que ahora había una explicación, que no tenía sentido seguir buscando problemas. Nadie tenía más respuestas que esa, y yo no quería ser el pesado que cuestiona demasiado. Me convencí de que esa era la respuesta final, que esa historia había llegado a su fin, y por un tiempo realmente viví como si así fuera, solo que la vida tiene una forma extraña de desmentirnos, y cuando finalmente empecé a bajar la guardia, fue cuando todo empezó a salirse de control del todo. Fue cuando esa falsa sensación de seguridad empezó a desmoronarse, y yo aún no lo sabía, pero estaba cada vez más cerca del momento en que mi vida cambió. Nunca olvidaré aquel día, no porque hubiera gritos, llanto o escenas de película, sino precisamente porque fue demasiado silencioso. Fui como quien va a resolver un trámite más, sin ninguna expectativa. En mi cabeza era solo una charla más, un ajuste. Aún pensaba que no era nada, aún pensaba que todo aquello era una exageración. No estaba preparado para oír nada distinto a lo que ya había oído antes. Cuando la palabra salió, tardó unos segundos en cobrar sentido. Cáncer, así, a secas, sin rodeos, sin efectos especiales. Fue cuando todo cambió. No hubo una reacción inmediata, no hubo desesperación. Hubo un vacío, un silencio interno difícil de explicar. Recuerdo mirar a la persona que me hablaba y pensar, esto no puede ser verdad. Mi cabeza intentaba procesarlo, pero no podía. No sabía qué estaba pasando. Aunque tuviera a alguien explicándomelo, lo primero que sentí fue confusión. Después, una sensación extraña de estar fuera de mi propio cuerpo. Oí hablar de diagnóstico tardío, oí hablar de los análisis normales de antes, oí explicaciones técnicas que no se me quedaban en la cabeza. Solo pensaba, así que era eso. Algo iba mal todo el tiempo. Nadie tenía respuestas porque nadie había buscado lo suficiente, y ahora la respuesta estaba ahí, demasiado grande. Cuando se lo conté a mi familia fue aún más extraño. Cada uno reaccionó de una manera. Hubo silencios, preguntas repetidas, intentos de hacérselos fuertes. Nadie sabía muy bien qué decir. Yo tampoco. Intentaba tranquilizar a todo el mundo mientras, por dentro, no estaba preparado para nada de aquello. Mi vida cambió en ese instante, aunque no me diera cuenta del todo. No hubo una escena dramática, hubo una rutina que continuaba, solo que con un peso nuevo. Volví a casa, me senté, me quedé mirando a la nada, pensaba en tonterías como que iba a cenar después, y justo después recordaba lo que acababa de escuchar. La cabeza va y viene, nada parece real, todo parece lejano. Nunca olvidaré esa sensación. Fue ahí donde entendí, aún sin entenderlo, que la vida de antes y la vida de después no son la misma cosa, que no hay un botón de marcha atrás, que aquel momento lo dividió todo en dos partes: el antes, cuando todo parecía normal, y el después, cuando vivir cobró otro significado. Aún no sabía cómo sería la lucha contra la enfermedad grave, aún no sabía nada sobre el proceso del tratamiento, solo sabía que yo ya no era la misma persona, y, aún así, al día siguiente, el mundo siguió girando, la gente fue a trabajar, llegaron los mensajes, la vida siguió, solo la mía se había detenido unos segundos. Y fue en ese intervalo extraño, entre el choque y la aceptación, donde empezó la parte más difícil de todas: aprender a vivir después del diagnóstico, sin saber exactamente cómo. Después del diagnóstico, nada ocurrió en línea recta, y eso es algo que nadie te avisa. La gente se imagina que viene el impacto, luego la aceptación, luego la lucha, y ya está. Pero no es así. Hay días en los que te levantas pensando que lo llevas bien, que estás fuerte, que podrás con ello. Y hay días en los que solo sientes un peso en el pecho sin saber explicarlo. Vivir con una enfermedad grave es eso, no saber nunca exactamente cómo te vas a sentir al abrir los ojos por la mañana. Al principio me sentía un poco perdido dentro de mí mismo. Era como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Oía términos médicos, hablaba sobre el tratamiento, pero nada parecía realmente conectado conmigo. A veces pensaba, esto no puede estar pasando. En otros momentos me venía una claridad dura. Mi vida ha cambiado, no porque yo quisiera, no porque estuviera preparado, sino porque así ha sido. El miedo no viene todo de golpe, aparece poco a poco. Primero, miedo a lo desconocido. Después, miedo al futuro. Después, miedo a tu propio cuerpo. Empiezas a desconfiar de todo. Cualquier sensación diferente
ya enciende una alerta. Los síntomas que antes ignorabas ahora tienen otro peso. Esa confianza ciega se esfuma. Algo iba mal antes y ahora lo sabía. Y esa conciencia no se va nunca más. Hubo días en los que me sentía culpable. Culpable por no haber insistido más. Culpable por haber creído cuando me dijeron que todo estaba bien. Culpable por haber pensado que no era nada. El diagnóstico tardío trae este tipo de pensamientos, incluso cuando sabes, racionalmente, que hiciste lo que pudiste con la información que tenías. La cabeza te pasa factura, el cuerpo lo siente, y tú intentas seguir. El tratamiento no es solo físico, de esto habla poca gente. La lucha contra una enfermedad grave ocurre mucho más en la cabeza que en el cuerpo. Es aprender a convivir con la incertidumbre, con la espera, con las pruebas, las revisiones, los resultados. Incluso después de unos análisis normales, la tranquilidad nunca es completa. Siempre queda esa voz bajita preguntando, ¿y si? Y esa voz te acompaña. La relación con la gente cambia. Algunos se acercan, otros se alejan. Algunos saben qué decir, otros dicen cosas raras intentando ayudar y no pasa nada. Ni yo mismo sabía lo que necesitaba oír. A veces solo quería hablar de cosas banales. Otras veces quería silencio. La identidad se va reconstruyendo de una forma torcida, imperfecta. Sigues siendo tú, pero también eres alguien que vive con una enfermedad grave. Y eso lo cambia todo. Hay días en los que se me olvida de verdad. Me río, hago planes. Pienso en el futuro, y hay días en los que todo vuelve a pesar. No es una recaída, es convivencia. La vida tras el diagnóstico no es una superación constante, es un equilibrio inestable, un paso adelante, medio paso atrás, y aprender a aceptar eso quizás sea la parte más difícil de todas. No me he convertido en una persona iluminada, no he obtenido respuestas profundas sobre la vida, he ganado conciencia, he ganado presencia, también he ganado miedo, pero sigo, como puedo, porque parar no es una opción. Y a pesar de todo, aún hay algo en mí intentando entender a dónde me llevará todo esto. Hoy, cuando intento explicar qué se siente al vivir con esto, siempre me bloqueo un poco, porque no hay una frase exacta, no hay un resumen bonito, no es una historia de superación cerrada, es solo la vida ocurriendo de una forma distinta a la que imaginaba. Mi vida ha cambiado, pero no se ha convertido en otra cosa completamente distinta. Sigo siendo yo, solo que con una conciencia que no pedí tener. Aún pienso mucho en aquel principio, cuando pensaba que no era nada, cuando todo parecía normal. A veces me da una sensación extraña de nostalgia de aquella versión mía que no sabía nada, no porque fuera mejor, sino porque dormía más tranquila. Hoy, incluso en los días buenos, hay un fondo de alerta que no se va. Algo iba mal antes, y ahora sé cómo eso puede pasar desapercibido. No sé exactamente a dónde me llevará este tratamiento. No sé cómo responderá mi cuerpo a todo. No sé qué cambiará de aquí en adelante. Y siendo sincero, aún estoy aprendiendo a convivir con esa falta de control. Vivir con una enfermedad grave es aceptar que no todo depende de ti, por mucho que queramos creer lo contrario. Hay días en los que me siento fuerte, otros me siento cansado sin un motivo claro, y todo eso forma parte del proceso. No estoy siempre bien, pero tampoco estoy siempre mal. Sigo viviendo en este punto medio extraño, intentando no anticipar dolores que aún no han llegado, intentando no convertir cada pensamiento en miedo. No siempre sale bien. Si alguien me pregunta qué he aprendido de todo esto, me quedo en silencio, porque no creo que todo dolor venga con una lección empaquetada. A veces, simplemente viene, y aprendes a cargar con ello. No tengo una respuesta definitiva, no tengo una conclusión bonita, solo tengo el ahora, solo sé lo que es vivir dentro de esto hoy. Quizá mañana piense distinto, quizá no sé cómo termina esto, solo sé lo que es vivir dentro de esto ahora.